palabra contra quien sea de una vez. Así sepas que rompe nubes ella la. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Tenemos a Rubén Sardoya, ese gran filósofo cubano, en la discusión necesaria. Nos está tratando el tema del Estado, digamos, la teoría del Estado vista por los marxistas, por Marx, por Lenin. Empezó a ejemplificar sobre una experiencia concreta, fue el primer Estado socialista, ¿verdad? La Comuna de París. La Comuna de París inicialmente y luego la Revolución Rusa. Bueno, creo que es un programa que TV Caricuao, que las emisoras comunitarias van a tener un programa de mucho interés, ¿verdad?, entre la juventud, entre los revolucionarios, las revolucionarias de nuestro país, que se interrogan y que necesitan herramientas para manejar los problemas del Estado en el presente, en lo que están construyendo ahora. Pero bueno, no te quiero interrumpir sobre el desarrollo que tú venías haciendo, Rubén. No, gracias. A ver, decíamos que una cosa es pensar la revolución y otra cosa es hacerla. El mismo libro, El Estado y la Revolución, no concluye. Lenin dice, no he podido terminarlo porque es apremiante participar en la revolución y da más justo hacerla que escribir sobre ella, decía él. Y se lanza entonces. Y se encuentra, repito, en medio de una guerra mundial, con sus tropas exhaustas, con el proletariado, el escaso proletariado que se había ido desarrollando en Rusia, destruido, en una gigantesca población de más del 90% de campesinos, la mayoría de ellos analfabetos, una guerra civil cruenta, la agresión de 14 estados capitalistas en circunstancias de guerra, en circunstancias como esas, en las cuales impusieron lo que entonces se conoció como un comunismo de guerra. Se hacía necesaria una extraordinaria concentración de poder. Y eso sin duda constituyó un obstáculo para un afianzamiento de la idea inicial de una transferencia directa del poder a los soviets, a los consejos territorialmente organizados y organizados por fábricas y por entidades productivas en la Rusia soviética. Progresivamente, incluso aún en vida de Lenin, se fue produciendo un desplazamiento del poder de los soviets al partido bolchevique. Se fue produciendo ese desplazamiento. La maquinaria estatal heredada del zarismo no logró ser destruida. El mismo Lenin en reiteradas ocasiones decía, al contrario, hasta nos ha crecido la burocracia. Él enfrascado en estas tareas de la supervivencia de la revolución, hasta nos ha crecido una burocracia gigantesca. Hay momentos en que él dice, es como si fuera una máquina que quiere avanzar y sin embargo no avanza, no obedece las órdenes del conductor. Es como si una mano invisible la estuviera moviendo hacia un lugar diferente. Y es que esa máquina, repito, no estaba hecha para hacer la revolución socialista y era con la que él tenía que agenciárselas para hacer la revolución. Luego, este proceso ya tras la muerte de Lenin se acentúa y se produce definitivamente un desplazamiento del centro del poder desde esos soviets hacia el propio Partido Comunista de la Unión Soviética. Isaac Tocher dice en algún momento el partido se tragó a los consejos y el Estado se tragó al partido. Sí, el partido en esencia fue el gran concentrador de poder. Al inicio, en vida de Lenin, en los marcos de una democracia partidista, en la cual el mismo Lenin tenía que luchar a brazo partido para hacer valer su criterio. Luego ese poder se concentra en el Comité Central, luego en el Buró Político y en un punto determinado se concentra en la figura del secretario general de Stalin. Esa es la realidad de la historia. Otra cosa son las múltiples explicaciones que le podemos dar a eso y contextualizarlo en un mundo con apogeo del fascismo, Hitler por un lado, Mussolini por el otro, Franco en el tercero, en fin, para no reiterar. Otro caso que me... Ajá. Sí, adelante. Sí. Yo creo que es importante que nos transmitas algo sobre la experiencia china, sí, por ejemplo, tan emblemática en un determinado momento, ¿no? A mi juicio, justamente en el proceso de la Revolución China fue donde se avanzó más en el proceso de destrucción del Estado heredado y de su sustitución por un Estado de nuevo tipo.
insisto, Lenin con los ¿De soviets. qué año a qué año más o menos? Estamos hablando de la época ya de la Revolución Cultural. La Revolución China es un proceso muy complejo, como todas las revoluciones. Esquemáticamente la podemos dividir en una etapa que va del 49, cuando triunfa la revolución, al 56, en que se declara cumplida una primera etapa, una etapa que Mao llamaba de nueva democracia, es decir, de revolución democrático-burguesa, donde se cumplían tareas en China que la burguesía china tan débil no podía cumplir y que Mao suponía que se podían cumplir bajo el mando del Partido Comunista. Ese proceso se interrumpe sin duda prematuramente. Mao declara concluida esa primera etapa, lanza la consigna de pasar a una segunda etapa, la idea del gran salto adelante en el 56, y luego ya alrededor de 65 la forma más madura que adquiere esta idea es la de la revolución cultural proletaria. Y yo creo que lo más, de la manera más simbólica, esta idea la podemos expresar, la idea de la revolución cultural proletaria, con un dazibao, que es un término chino que quiere decir carteles que se ponían en las calles con consignas del partido, según yo conservo un cuadro con un dazibao bellísimo. Con un dazibao, Sí, además las sí. letras chinas esas son lindas, donde Mao, según todos los indicios, Mao lo escribe con la consigna: bombardear el cuartel general del Estado y del partido. Era la primera vez que desde un poder el líder de un proceso y el líder del Estado y del partido estaba lanzando a las masas contra él. Mao estaba observando que el partido, que el Estado, estaba sufriendo un proceso de burocratización análogo al que estaba teniendo lugar en la Unión Soviética, y quiso detenerlo. Mao tenía en altísimo... ¿Bombardear? El cuartel general, se llamaba Dazibao. ¿De qué? Del Estado y del partido. Un partido que se había ido burocratizando y un Estado que seguía siendo el Estado burgués, solo donde nosotros habíamos colocado a nuestros hombres. Habíamos quitado a los hombres de la burguesía, del antiguo Kuomintang, Chiang Kai-shek y su gente, y habíamos puesto a nuestros hombres, pero era el mismo Estado con el cual no se hacía una revolución socialista. Y es que Mao lanza la idea de las comunas populares. Crear comunas, sustituir ese Estado decrépito por nuevas formas de autogestión popular, de poder comunal, etc. Una cosa, por cierto, también en este caso, es la idea, el que cultiva una fruta quisiera que la fruta llegara reluciente al mercado, al consumidor, pero la golpean, llega polismada. Una cosa es la idea y otra cosa es su realización y lo que ocurre con ella en el proceso de circulación de la idea. Lo cierto es que durante la Revolución Cultural se cometieron todo tipo de excesos. No consideramos que no hubo una conexión y una claridad en la dirección del proceso, y se desataron procesos incontrolables, enajenados de quienes los desataban, y el país llegó a una situación de virtual caos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo lo digo con todo el respeto que me merece la Revolución China y el presidente Mao, sin duda uno de los grandes hombres del pensamiento revolucionario, la acción revolucionaria mundial. En este último intervención en el Consejo de Ministros, el comandante Chávez decía que iba a repartirle a los ministros, a cada uno, mandar a imprimir unos libritos de Mao, donde Mao explicaba su concesión de las comunas. Pues a mí me llamó mucho la atención y estaba viendo casualmente un escrito tuyo que tuviste la amabilidad de pasarme y resaltar justamente lo que me parece la esencia de lo que Mao dice ahí, de lo que el comandante Chávez dice ahí. Dice: comuna o nada, que es como si dijera socialismo o muerte. Comuna o nada. Y yo creo que esa frase expresa bien la idea, porque la expresa en la forma de una consigna. Él ni se lo propuso, es evidente que estaba hablando. Dice: comuna o nada. Y estaba hablando de que debía conocerse. Yo no digo que se deba hacer en Venezuela, yo aprendo de Chávez para una experiencia histórica universal. La de Venezuela saben los venezolanos, los compañeros, camaradas revolucionarios venezolanos, que se debe hacer. Yo lo que estoy leyendo, muy interesado, cada palabra de las que pronunció el comandante Chávez, quien le dio siempre mucha importancia a esta idea de diferenciar un Estado revolucionario de un Estado burgués. Yo tengo la intuición de que él tenía la idea de construir una dualidad de poderes, o sea, manteniendo el Estado que se había heredado, empezar a desarrollar consejos comunales, comunas. En un momento creo que se habló hasta de una mancomunidad, confederación de comunas. No sé. Yo te diría que es importantísimo, tenemos que ir al próximo set, pero antes te diría que es importantísimo revisar el aló presidente teórico, donde él expone estas ideas con mucha fuerza de la necesidad de romper
con el viejo aparato estatal, el golpe de timón, que es la que recoge eso del Consejo de Ministros que señalabas, y también la introducción al programa de la patria, porque allí él hace todo el cuestionamiento para proponer luego el programa. Bien, hasta el próximo segmento. Tu palabra contra quien sea de una vez, así sepas que rompe nubes échala. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar.